Muy bien, voy a invitarles para que vayamos, por favor, al libro de Colosenses. Vamos a ir al capítulo número 2 de Colosenses y vamos a abordar ahora el cuarto lema que distingue el movimiento de la Reforma. Vamos a abordar el tema de solo Cristo. Ese es otro de los principios que movieron a los reformadores para poder ser los protagonistas de aquella maravillosa revolución espiritual conocida como la Reforma. Solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. El objetivo final es ese, solo a Dios la gloria. Una vez que todas las demás cosas caen en su lugar, una vez que la Escritura es establecida como la única autoridad, una vez que la fe es establecida como el único medio para alcanzar a Cristo y la salvación, una vez que la gracia es establecida como la única razón y el único poder que mueve todo esto, y una vez que es establecido Cristo como el único redentor, como el único cabeza de la iglesia, entonces de ahí se desprende que solo a Dios le pertenece la gloria. De otra manera, la gloria es compartida. De otra manera, la gloria le pertenece un poco a Dios, un poco al hombre, un poco a la iglesia, un poco a nuestros esfuerzos. Pero el objetivo es descubrir y establecer el motivo supremo por el cual Dios hace todo lo que hace, tanto la creación como la redención, y es la exaltación de su gloria. Muy bien, entonces vamos a concentrarnos ahora en este lema maravilloso. Es uno de los más sublimes. Solo Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 1, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Ya hemos establecido, hermano, y todos sabemos que en el siglo XVI se llevó a cabo este maravilloso evento de la Reforma. Y sucedió en unas circunstancias en las cuales la vida de todo mundo en la Europa occidental giraba alrededor de la iglesia romana. Considerábamos anteriormente cómo toda la civilización, toda la cultura en aquella región, prácticamente era casi todo el mundo habitado de aquel tiempo,
o la mayoría del mundo habitado en aquel tiempo, o más bien del mundo civilizado a la manera occidental. Toda la gente era esclava de este sistema sacramental, del sistema sacramental de la Iglesia Católica. En lugar de mirar a Cristo, la gente ponía su mirada en la iglesia, en los sacerdotes, en el Papa, en María. Se pensaba que Cristo y a la vez María y los santos y los ángeles y el Papa y los sacerdotes eran los depositarios de la gracia. Que toda la gracia que existía, la Iglesia Católica la administraba y se la dispensa a los creyentes a través de los sacramentos. Los sacerdotes eran los únicos dispensadores y todos los fieles tenían que acudir a los sacerdotes para confesar sus pecados, para recibir la misa, para saber cuáles penitencias tenían que hacer para poder limpiar sus pecados. Pero entonces aparecen los reformadores y los reformadores se vuelven hacia las Escrituras y dejan de mirar al Papa, dejan de mirar la iglesia y comienzan a estudiar la Escritura y llegan a la conclusión de que esta es la autoridad. Aquí está la revelación, aquí está la doctrina, solo en la Escritura. Eso dio lugar a que se desatara una explosión de un nuevo entendimiento respecto a la doctrina de la salvación. Lutero, por ejemplo, solo vio dos sacramentos, y todos los reformadores en general solo vieron dos sacramentos: el bautismo en agua y la cena del Señor. Que hubo diferencias porque la mayoría de reformadores siguieron bautizando bebés, pero no lo hacían por la misma razón por la que lo hacían los católicos. Lo hacían por diferentes razones, con diferentes sustentos escriturales que ellos pensaban. Nosotros no seguimos ese patrón de los reformadores bautizando bebés. Por ejemplo, hasta el día de hoy los presbiterianos o los luteranos conservadores que conservan ciertas doctrinas reformadas, los presbiterianos, por ejemplo, conservadores que conservan las doctrinas reformadas, bautizan bebés, pero nosotros no comulgamos con eso. Por esa razón es que somos llamados bautistas, porque no bautizamos infantes, bautizamos creyentes. Los infantes no pueden creer, los infantes no tienen conciencia todavía. Ellos tienen sus argumentos, no vamos a discutir eso ahora. Pero nosotros, bautistas, nos llamamos bautistas, somos conocidos como bautistas porque rechazamos el bautismo de infantes y creemos en el bautismo de creyentes. Es decir, la persona tiene que creer, porque el Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero en general los reformadores reconocieron estos dos sacramentos, digamos, o dos ordenanzas: el bautismo en agua y la cena del Señor. Tanto el bautismo en agua como la cena del Señor de los reformadores era concebido de una manera diferente a como lo concebía la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica celebra la misa y la misa es la cena del Señor para ellos. Pero ellos manejan un concepto llamado transubstanciación, por el cual ellos aseguran que cada vez que toman la hostia o que comen la hostia, esa hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y Cristo es nuevamente sacrificado, lo cual es una blasfemia, lo cual no es verdad, no es bíblico, ni siquiera es lógico, pero eso es lo que ellos creen y por eso la misa es sagrada para ellos. Y en cuanto al bautismo, ellos bautizan a los bebés y ellos consideran que cuando el bebé es bautizado nace de nuevo y es regenerado y es justificado, de lo cual la Biblia tampoco dice nada. Entonces los reformadores, basados en la Escritura, rechazaron esos conceptos,
pero conservaron el bautismo en agua y conservaron la cena del Señor. Nosotros también lo conservamos hasta el día de hoy. Todo esto, hermanos, solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, llegó a la conclusión absoluta y maravillosa de que solo Cristo. Llevó a todos los creyentes, a los que recibieron estas doctrinas y siguieron estos principios, los llevó a la conclusión de que tenían que ver a Cristo, no tenían que ver a la iglesia, no tenían que ver a la Virgen María, no tenían que ver a los sacerdotes, ni al Papa, ni a los ángeles, ni a los santos, sino a Cristo, solo Cristo. Y entonces la salvación dejó de ser para los reformados, dejó de ser una empresa, una compañía que vendía la salvación a través de los sacerdotes, porque los católicos consideraban que los sacerdotes abrían los grifos de la gracia, por así decirlo, y que la salvación era administrada por la iglesia, pero ellos rechazaron eso y comenzaron a proclamar que la salvación estaba concentrada en una persona, en la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Lutero tenía una frase que él usaba: solo la cruz es nuestra teología. Y esa frase, solo la cruz es nuestra teología, era un insulto para los católicos. Porque él no estaba hablando de una cruz de madera, él no estaba hablando de una cruz en el pecho, él estaba hablando del mensaje de la cruz, el mensaje del Hijo de Dios, el Verbo encarnado, que vivió una vida santa, inocente, justa, y murió en aquella cruz. Él era el Salvador, o Él es el Salvador. Ese es el mensaje de la cruz. La cruz, solo la cruz es nuestra teología. Eso es sinónimo de solo Cristo. Y eso, junto con solo la Escritura, solo fe, solo por la fe, solo por gracia, era una afrenta, un insulto, una rebelión contra la Iglesia Católica. Pero este término, solus Christus, solo Cristo, impulsó todo el programa de la reforma de la Iglesia, eliminando la contaminación abominable de la tradición hecha por el hombre en el sistema católico romano. Lutero dijo, por ejemplo, si yo me aferro a que solo Cristo es mi justicia y santidad, ningún monje podrá persuadirme o engañarme con su capucha, con su rosario o con tal o cual otro invento religioso infantil. Porque por la fe soy juez de todos los inventos humanos imaginables, de modo que puedo condenar todo lo que se ofrezca a mostrarme otra cosa que no venga de Dios. Esa era la convicción de estos hombres. Si descuido, decía también Lutero, y suelto el tesoro de la persona y la obra de Cristo, y si se me alienta a buscar paz con Dios, perdón de mis pecados y la piedad en otra fuente que no sea Cristo, entonces estoy condicionado a caer en toda clase de trampas y redes del diablo y seré llevado por la mentira como a ellos les plazca. Y si alguien viene y me predica diciendo, si quieres ser piadoso y servir a Dios, ponte una capucha, reza diariamente tus rosarios, quema velas a Santa Ana, entonces caeré como un ciego, como un tonto, como un prisionero de los falsos maestros, haciendo lo que me dicen sin poder defenderme ni del más insignificante error. Es decir, Lutero ya se había dado cuenta, ya no iba a ser el tonto del sistema católico romano, ya no iba a ser el prisionero de aquel sistema, porque ahora tenía la autoridad de la Escritura
ahora tenía la seguridad de la fe, ahora tenía la provisión de la gracia y ahora tenía un Salvador, solo Cristo. La Iglesia Católica interpretaba Lucas 18. Si ustedes vienen conmigo, por favor. Mateo, quiero decir. Mateo 16, 18. Atribuyéndole esas palabras al Papa y usándolas como el fundamento para decir que el Papa era la cabeza de la iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Según la interpretación romana, la roca es Pedro. Y sobre esa roca, sobre Pedro, según ellos, Dios habría de edificar su iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, porque Dios había establecido a Pedro, al Papa. Mientras hubiese Papa, la iglesia sería victoriosa. Por eso el Papa, hasta el día de hoy, la gente lo venera. El Papa llega a cualquier lugar y la gente se pone a llorar solo de saber que el Papa va a llegar. Tal es el engaño. Pero el Señor Jesucristo no le estaba atribuyendo a Pedro la posición de Papa acá, ni le estaba diciendo que él iba a ser la roca sobre la cual habría de edificar la iglesia. La roca sobre la cual habría de edificar la iglesia es la confesión que hizo Pedro un versículo antes, cuando Pedro dice, unos versículos antes, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Los reformadores recuperaron eso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la roca, esta es la cabeza, este es el vicario de la iglesia. No el Papa, Cristo. Nuestro intercesor no es María, Cristo. Nuestra confianza no es las oraciones a los santos, es Cristo. El dispensador de la gracia no es la iglesia, es Cristo, solo Cristo. Solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo. Qué revolución tan grande, hermanos. Qué maravilla. Tengo que escuchar el Evangelio, dijo uno de los reformadores, porque el Evangelio no me dice lo que tengo que hacer. El Evangelio me dice lo que Jesucristo ha hecho por mí. El Evangelio no se trata de que nosotros hagamos algo. El Evangelio se trata de que creamos en aquel que lo ha hecho todo. Cristo, solo Cristo. Este es el trasfondo histórico, hermanos, de este principio. El principio, solo Cristo. Esto es lo que sucedió durante la Reforma. En base a este principio, solo Cristo, que venía conectado a los otros principios, solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo. Pero ¿qué dice la Biblia? En segundo lugar, ¿qué dice la Biblia acerca de este principio? ¿Por qué nosotros aseguramos solo Cristo? En el pasaje que leímos inicialmente en el libro de Colosenses, capítulo 2, si ustedes vienen conmigo, hermanos, encontramos a Pablo diciendo que tiene una gran lucha. Dice Colosenses 2:1, quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Pablo está hablando aquí de un conflicto que tiene, una lucha. Pero no es una lucha por sus problemas personales, es una lucha por los hermanos. Él dice, quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Y por todos los que están en la Odisea y los que nunca han visto mi rostro. Tengo una lucha por todos mis hermanos. Ojalá, hermanos, que nosotros tuviéramos lucha por nuestros hermanos. Ojalá que hubiese más gente que tenga lucha y que luche
por los hermanos, que luche por la iglesia. Pablo aquí está diciendo, estoy luchando por la iglesia. Esta es una batalla por la iglesia, una batalla por el reino de Dios. Y yo quiero que ustedes sepan, hermanos, cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y los que nunca han visto mi rostro. ¿Y cuál era la lucha de Pablo? En el verso 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Mi batalla es que ustedes estén unidos, consolados, que se amen y que juntos puedan alcanzar las riquezas de pleno entendimiento y que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esa es mi lucha, esa es mi batalla. Hermanos, si alguna batalla nosotros debemos de tener es conocer a Cristo. Conocer el misterio de Dios el Padre que entregó por amor a su Hijo Jesucristo. Y Pablo agrega en el verso 3, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, si queremos nosotros, hermanos, entender a Dios, sus propósitos, sus obras, sus atributos, su gracia, su amor, su salvación. Si queremos entender y conocer a Dios, tenemos que ver a Cristo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Uno de sus discípulos le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Era casi un insulto, ¿no? Es como decirle, tú no nos bastas. Pero el Señor le dice, ¿cómo dices tú eso? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Pablo dice, yo quiero que ustedes reciban las riquezas de pleno entendimiento. Tengo lucha. Esta lucha, hermano, es una lucha espiritual, es una lucha de oración, es una lucha de instrucción, es una lucha de sacrificio. Para que la iglesia avance, tiene que haber lucha. Alguien tiene que luchar. El pueblo de Dios tiene que luchar. Los miembros comprometidos de la iglesia tienen que luchar, los pastores tienen que luchar, tenemos que orar juntos, tenemos que aprender quién es Cristo, pero tenemos que fundamentarnos en estos principios, solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, para que solo Cristo sea el centro, para comprender las riquezas de pleno entendimiento, para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Pablo agrega en el verso 4, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es decir, que hay engañadores que están tratando de sacarnos de Cristo y están tratando de innovar la verdad en la iglesia, de cambiar la estructura de la iglesia, de cambiar la adoración cristocéntrica y convertirla en una adoración centrada en los hombres, en lugar de centrarla en Dios. Pero Pablo tiene esta batalla, que yo no quiero que nadie os engañe con palabras persuasivas. En el verso número 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigado quiere decir con las raíces bien metidas en Él. Sobreedificados quiere decir sólidamente firmes en Él. Y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. En el verso número 8, Pablo agrega, mirad que nadie os engañe por medio de sutilezas, de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y efectivamente, hermanos, lo que Pablo temía aquí en el versículo 8 y lo que Pablo estaba advirtiendo aquí en el versículo 8, sucedió durante la Edad Media. Los creyentes fueron engañados, fueron seducidos con palabras persuasivas, con filosofías, con sutilezas, con tradiciones, con rudimentos. En lugar de darles sustancia espiritual, les daban ídolos.
Les presentaban representaciones teatrales. Los sacerdotes se vestían con túnicas, incienso, campanitas, templos, rudimentos del mundo. Filosofías, sutilezas huecas, tradiciones. Pablo está diciendo, mirad que nadie os engañe. Y los engañaron. Hoy día las iglesias evangélicas están siendo engañadas, hermano. Las iglesias están llenas de música, de tambores, de luces, de artistas, de entretenimiento, filosofías, huecas sutilezas, tradiciones, rudimentos. Y la escritura no se predica. Y la gente no entiende lo que es la vida de fe y lo que es la vida de gracia. Y Cristo es hermanos, desechado por los creyentes, por una imaginación, por un concepto imaginario de quién realmente es Cristo. Pablo dice, mirad que nadie os engañe. Verso 8 del capítulo 2. Por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, si hay algún versículo de Cristo que nosotros debamos de saber, es este. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es el Cristo de la Biblia. En quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Pablo dice, y vosotros estáis completos en Él. Verso 9. Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en Él. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermano, lo que Pablo dice aquí en Colosenses 2:9 sobre la divinidad de Cristo es asombroso y extremadamente importante. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Esto quiere decir que Jesús, el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, porque Él dice corporalmente. El Hijo de Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, tomó naturaleza humana y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El rechazo o el mal entendimiento de la encarnación y de la humanidad del Señor Jesucristo son graves errores. Tenemos que entender que Jesucristo era hombre, que Él se encarnó, el Verbo se hizo carne. Eso es tan serio, hermanos, que Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, y en segunda de Juan, capítulo 1, verso 7, él dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3 y segunda de Juan verso 7. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el anticristo. Es decir, tenemos que reconocer que Cristo vino en carne, que Cristo era hombre, 100% hombre. Si no entendemos que Jesús fue hombre, 100% hombre, y que como hombre Él venció el pecado, venció al diablo, venció al mundo, venció a la muerte, no tenemos esperanza. Porque un hombre fue el que nos metió en el problema del pecado y trajo la muerte al mundo y la condenación y la injusticia. Un hombre nos tiene que sacar de ahí. Pero no existe ese hombre, hermanos, excepto en la persona de Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de la encarnación de Cristo, hermano, no estamos diciendo que la Trinidad se encarnó, porque solo fue el Hijo, la segunda persona, el que se encarnó. Tampoco estamos diciendo que el Hijo eterno dejó de ser Dios para convertirse en hombre. No, Él nunca dejó de ser Dios. Se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios.
Pero tampoco estamos diciendo que la esencia del Hijo cambió y se volvió otra persona. No, Él siguió siendo Dios, pero se hizo hombre. No era apariencia de hombre, era hombre, 100% hombre. No era mitad hombre y mitad Dios, no, era 100% hombre, 100% Dios. No era que actuaba como hombre cuando le convenía y como Dios cuando lo necesitaba. No, Él se despojó, no de su divinidad, porque Él no puede despojarse de su divinidad. Se despojó de su gloria. No se despojó de sus atributos, porque Él no puede cambiar, no puede dejar de tener sus atributos, pero se despojó de su gloria. En Él habita, dice Pablo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Qué maravilloso Salvador tenemos. Él era hombre como nosotros, sujeto a debilidades como nosotros, pero sin pecado. Expuesto a todas las tentaciones que nosotros sufrimos, pero sin pecado. Varón de dolores, experimentado en quebranto, sin pecado. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso no lo entendían los católicos, hermanos, no lo entienden hasta el día de hoy. O por lo menos no le dan la importancia que requiere la encarnación de Cristo corporalmente. En Él habita la plenitud de la deidad. Cuando Él se encarnó, Él renunció a su gloria, pero no dejó de ser Dios. Tomó una naturaleza humana absoluta. Era 100% humano, 100% hombre, excepto el pecado. Era sin pecado, nació sin pecado y venció el pecado. Pudo vivir sin pecado, vivió una vida perfecta. Por eso en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Él vivió, nació, se desarrolló, sufrió y murió como un hombre. Nuestro Salvador. Juan dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ya está en el mundo. Eso lo dijo Juan en la primera carta, capítulo 4, versos 2 y 3. Mateo capítulo 1, hermanos, comienza con una genealogía mostrando que Cristo era descendiente humano literal de David. Dice Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él era descendiente de David, descendiente de Abraham y de todos los reyes de Jerusalén. Y Él tomó su naturaleza humana de María, la simiente de la mujer. No la tomó de José, su padre, sino de María, porque Él fue engendrado no por José, sino fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso nació sin pecado. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, hermanos, tenemos un Salvador perfecto, que era un hombre perfecto, que nació sin pecado, vivió sin pecado, venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, venció al mundo. Condenó al pecado en la carne, dice la Escritura. Los antiguos padres de la iglesia reconocieron esto, hermano, lucharon por esto. Uno de los famosos credos universales de la antigüedad de los padres de la iglesia en el siglo III, en el siglo IV, llamado el credo de Atanasio, dice lo siguiente: la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo, perfecto Dios, perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad. No es inferior al Padre como Dios, se hizo inferior al Padre en su humanidad, pero es igual al Padre en su divinidad. El credo de Calcedonia, que es otro credo también muy importante de la antigüedad, dice: nosotros de común consentimiento enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre,
de cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad, consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María de acuerdo a la humanidad. Lo que estaban buscando, hermanos, estos credos era de definir la humanidad de Cristo, definir la divinidad de Cristo. Porque siempre han habido herejes que han tratado de negar la divinidad de Cristo o han tratado de negar la divinidad de Cristo. Pero Pablo dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De manera que Él es el Redentor, Dios hombre, Dios hecho hombre. Y Pablo dice, vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Él. Ahora, esa pequeña frase, hermanos, en Él, es una de las frases más maravillosas de la Biblia. En Él, en Cristo. Yo nunca las he contado, pero algunos dicen que aparece por lo menos 165 veces en las cartas paulinas. En Él, en Cristo, por Él. Y Pablo dice, en Él, vosotros estáis completos en Él. Cuando Pablo dice, vosotros estáis completos en Él, Él está hablando de un sello de identidad que tienen todos los creyentes. En Él, ahora estamos en Él. Es contrario a decir en Adán, lo cual trae maldición, pecado, muerte. Es contrario a decir en la carne, que trae oposición a Dios, ignorancia, amor al pecado. Es contrario a decir en mí mismo, porque eso trae egoísmo, orgullo, autojustificación e impotencia. Es en Cristo, en Él. La pregunta para cualquiera que oye esto es, ¿dónde estás tú? ¿En Él o en Adán? ¿En Él o en ti mismo? ¿En Él o en la carne? Pablo usa esta frase una y otra vez para hablar de la unión espiritual, de la unión eterna, de la unión legal, de la unión sobrenatural, de la unión real del creyente con Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Él estáis completos, dice Pablo. Estar en Cristo. ¿Tú estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? El grito supremo de la Reforma fue solo Cristo. Porque Él es el único Salvador. Tienes que estar en Cristo. Si no estás en Cristo, estás en Adán. Y si estás en Adán, estás en pecado. Y si estás en pecado, estás en condenación. Y no hay manera de salir de ahí, sino solamente en Cristo y por Cristo. No hay otra manera. Estar en Cristo es estar muerto al pecado y vivo para Dios. Estar en Cristo es poseer la justicia perfecta que Dios acepta, la única justicia que Él acepta. No acepta ninguna otra justicia. Cualquier otra justicia, tu justicia, mi justicia, es trapo de inmundicia delante de Dios. Ninguno es bueno, solo Él es bueno. Ninguno es santo, solo Él es santo. Ninguno es justo, solo Él es justo. Solo Cristo. La única justicia que garantiza la vida eterna es la justicia de Cristo. Adán carecía de esa justicia. Esa justicia de Cristo nosotros no la podemos alcanzar. Es imposible para nosotros, a menos que la recibamos gratuitamente. Y Él la ofrece gratuitamente por la fe, solo por fe, por la gracia, solo por gracia. En Cristo, solo en Cristo. Estar en Cristo, en Cristo. Qué maravilla estar en Cristo. Yo no quiero estar en ningún otro lugar. Pablo dijo, todo lo que para mí era ganancia, yo lo considero pérdida por amor de Cristo. Y lo considero como basura para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Él por la fe.
Esa justicia quiero yo. Estar en Cristo es estar justificado. Estar en Cristo es tener en nosotros, por la fe y por la gracia, todo lo que Cristo tiene en sí mismo. Su inocencia, su obediencia, su perfección, su santidad, su gloria, la vida eterna, el amor, el gozo, la bendición, el acceso al Padre. Nosotros entramos al Padre por Cristo. Cada vez que oramos decimos en el nombre de Cristo, porque no se puede entrar de otra manera si no es en el nombre de Cristo Jesús. Solo Cristo. Qué maravilla, hermanos. En Cristo el creyente muere al pecado, resucita a una nueva vida, vive para Dios, está sentado en lugares celestiales, es justificado, es hijo de Dios, es libre de la ley, tiene vida eterna, es rey y sacerdote. En Cristo somos nuevas criaturas, somos herederos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. En Él, solo en Él, solo en Cristo. Con razón Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Pablo estaba en la cárcel, estaba pasando hambre, pero él decía, he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi condición. Todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece. Cristo es todo para el creyente, para el verdadero creyente. Él es todo, Él es el gran yo soy, el pan de vida, la luz del mundo, el agua viva, el buen pastor. Él es la resurrección, Él es la vida, Él es el camino, la verdad, la vida verdadera, el alfa, la omega, el principio, el fin. Él es todo, todo, no hay otro, solo Cristo. Y solo se le alcanza por la fe, y eso es posible por la gracia. Y eso lo aprendemos solo en la Escritura. Eso no lo enseña ninguna iglesia, a menos que esta iglesia sea fiel a la solo por la fe, solo por gracia, solo Cristo. Salgan huyendo de ahí, porque no van a tener esto. Y esto es lo único que realmente necesitamos, hermanos. Esto es lo único que da vida. Solo Él es nuestro profeta, que nos enseña la verdad de Dios, nuestro Rey que nos protege y nos enriquece, nuestro sacerdote que intercede por nosotros. Solo Cristo. Eso recuperaron los reformadores. Por eso nosotros decimos solo la Escritura, solo por la fe, solo por gracia, solo Cristo. Pero ¿cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas, hermanos, de una manera más directa? ¿Cómo nosotros debemos de usar esto, este conocimiento tan maravilloso, y ponerlo en operación en nuestras vidas? Bueno, nosotros debemos de buscar más y más de Cristo en la Escritura. Nosotros leemos la Escritura no por una tradición, no por una obligación, no por un formalismo. Debemos leer la Biblia no simplemente como un hábito, sino debemos leer la Biblia buscando a Cristo en ella. Porque ahí está Cristo. En esas páginas nos revelan a Cristo. Cristo es el gran tema de la Biblia. En Génesis, Él aparece como la simiente de la mujer, y en cada uno de los libros Cristo aparece, hasta el Apocalipsis. En el Apocalipsis, Él es el Redentor prometido, Él es el Alfa y la Omega. Para Pablo, como lo mencioné anteriormente, Cristo era su vida, para mí el vivir es Cristo. Juan dijo, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Génesis 1:1, Cristo es el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Proverbios 8:22, Cristo es la sabiduría. Dice Jehová me poseía en el principio antes de todas sus obras. Él está en toda la Biblia. Aprendamos a leer la Biblia, hermanos, buscando a Cristo en ella. Aprendamos a leer la Biblia
y ejercitemos nuestra mente para ver que en todas las promesas, en todos los principios, en todas las historias, en todos los personajes, en todos los mandamientos, ahí está Cristo Jesús. En todos los salmos, en todos los libros de la Biblia, ahí está Cristo Jesús. Llenémonos de Cristo. Cuando Pablo dice, la palabra de Cristo more en vosotros en abundancia, nos está diciendo, lean la Escritura buscando a Cristo allí, porque ahí está Él. El Evangelio dice, en el principio era el Verbo, Juan 1:1. Pablo dice, Él es antes de todas las cosas, el que es el principio. El Señor Jesucristo mismo dijo acerca de Él, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Busquemos a Cristo en la Biblia, leamos la Biblia buscando a Cristo en ella. Y cuando nosotros enfrentemos tentación, hermanos, mortifiquemos el pecado en Cristo Jesús. Mortifiquemos el pecado por causa de Cristo Jesús. Nunca dejemos de mirar a Cristo crucificado hasta que la virtud fluya de Él y nuestros pecados sean crucificados juntamente con Él. Porque esos pecados, hermano, obstruyen e impiden el crecimiento y el aumento de la santidad y nosotros tenemos que mortificarlos, pero es en Cristo que nosotros los vamos a mortificar. No es nuestra meditación, no son nuestros esfuerzos, aunque tenemos que esforzarnos y tenemos que ser diligentes, no podemos confiar en nuestra diligencia ni en nuestros esfuerzos. ¿Cuántas veces yo me he propuesto, hermano, orar a las 4 de la mañana por 1 hora diaria y luego fallo miserablemente? Qué horrible, qué frustración, qué miserables somos nosotros, hermano. ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Quién es el que nos puede mover a nosotros a tener una verdadera devoción, sino solamente Cristo? Contemplarlo, amarlo, reconocerlo, saber quién es Él, responder a su misericordia y a su gracia. Eso es lo único que nos puede mover. Busquemos el perdón de nuestros pecados en Cristo. Busquemos como David. Esta mañana hablábamos de David. Pablo usa a David como una ilustración de la justificación por la fe, diciendo o repitiendo las palabras de David en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados, bienaventurado aquel a quien el Señor no le imputa el pecado. Pero lo está diciendo un hombre que cometió adulterio y que mandó a matar prácticamente al marido de la mujer con la que había pecado. Qué pecado tan grotesco, qué pecado tan oscuro, tan miserable. Y sin embargo ese hombre encontró perdón porque Dios le dio la gracia de arrepentirse. Dios le da la gracia a los hombres de arrepentirse verdaderamente por Cristo. Y en Cristo encontramos el perdón. En Cristo encontró la justificación Abraham y encontró la justificación David. Y la puedes encontrar tú. Hay gente que está caminando en el mundo sin Cristo. Algunos de los que me está escuchando quizás está caminando en este mundo sin Cristo. ¿Y qué haces tú en este mundo sin Cristo? Yo te voy a decir lo que vas a hacer en este mundo sin Cristo. Vas a vivir para el pecado, vas a vivir para el diablo, para el mundo, con todas sus mentiras. Vas a vivir haciendo de todo menos lo que a Dios le agrada. Y así serás hasta tu muerte, si no te arrepientes y crees en Él. Pues el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Y qué harás cuando mueras sin Cristo? Si no tienes a Cristo, ¿qué vas a hacer cuando mueras sin Cristo? ¿Sabes qué es lo que va a pasar si mueres sin Cristo? Vas a tener que enfrentarte a Dios y vas a llegar sucio, miserable, culpable frente a Dios, condenado por tu incredulidad, tu rechazo, tu indiferencia y tu descuido. Llegarás al juicio eterno y perderás tu caso. Serás condenado a una muerte que no es aniquilación, sino es la separación eterna de la misericordia y las bondades de Dios en un sufrimiento eterno bajo la ira de un Dios justo que entregó a su Hijo Jesucristo y tú lo rechazaste. Cristo, qué maravilloso estar en Cristo. ¿Quién no quiere estar en Cristo?
solo los impíos, los rebeldes. Si rechazas a este Cristo, vas a ir al infierno. ¿Y por qué lo vas a rechazar? ¿Por qué le vas a hacer ese daño a tu alma? Y nosotros que somos creyentes, que tenemos a este Salvador tan maravilloso, amémoslo más, busquémoslo más, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dijo John Owen, un puritano del siglo XVII, fijemos en nuestras almas y en nuestras mentes la verdad de que la gloria de Cristo en su divina constitución es la cosa más noble, más útil, más beneficiosa y más preciosa en la que podemos ocupar nuestros pensamientos. Es lo mejor en lo que podemos ejercitar nuestros sentimientos. ¿Qué se puede comparar al conocimiento de Cristo? De acuerdo al gran apóstol Pablo, todas las cosas en la tierra son pérdida y son basura. Así lo era para él, y si no es para ti, eso es porque eres carnal. Solo Cristo, hermanos. Tenemos una iglesia. Ustedes tienen una iglesia aquí en Liberia. Esta no es la iglesia del pastor Pasarelli, ni del diácono, ni de nadie. Es la iglesia de Cristo. Es preciosa. No importa, hermanos, que no tenga un gran templo y que no tenga mucha gente y que no sea prominente ante los ojos de los hombres. Es la iglesia de Cristo. Es preciosa para Él. Él amó a su iglesia y entregó su vida por ella. Es su cuerpo, es su templo, es su rebaño, su esposa, su vid, su olivo. Por eso amamos la iglesia, por causa de Cristo. Por eso somos fieles, por eso debemos comprometernos con nuestros hermanos, hacernos miembros fieles, constantes, diligentes, adoradores verdaderos, por causa de Cristo. Por causa de Cristo debemos predicar el evangelio también. Debemos predicar el evangelio de Cristo. Pablo dijo, me propuse no saber ninguna cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Déjenme terminar, hermanos, con algunas palabras del apóstol Pablo referente a Cristo, a la predicación de Cristo y el testimonio de Cristo y la vida en Cristo. Él dice, el lema de todo verdadero siervo de Dios debe ser: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Porque un sermón sin Cristo es como un pan sin harina. No hay Cristo en tu sermón, caballero, entonces vete a casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. Deja a Cristo fuera de tu sermón y no estarás haciendo nada. Ningún panadero vende pan sin harina. Si tú anuncias en los periódicos pan sin harina, pronto tendrás que clausurar tu panadería, porque tus clientes saldrán corriendo hacia otro lugar. Un sermón en el cual Cristo no sea el principio, el medio y el fin es un error y un crimen. No importa cuán altilocuente sea tu lenguaje, sin Cristo cualquier sermón es alboroto sin sustancia. Cristo, solo Cristo. Él es nuestro Salvador, Dios hecho hombre. Eso fue, hermano, la culminación de aquellos principios. Solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, para anunciar a Cristo y a este crucificado. Y para darle a la gloria, toda la gloria y solo la gloria a Dios. De lo cual hablaremos mañana, Dios mediante. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en Él lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Sin Él no podemos hacer nada. Gracias, Señor, por ese Salvador tan precioso. Gracias por ese grito de batalla de los reformadores. Solo Cristo, solo por la fe, solo por la gracia, solo la Escritura. Para darte a ti solamente la gloria, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.